Buenísimos días, guerreros. Me ha venido una nueva inspiración reflexionando sobre este libro, La danza del vacío, y os lo quería comentar porque es algo súper importante, pero muchas personas, estaba mirando donde no era, muchas personas buscan el significado donde no está el significado. Entonces, si te sientes totalmente perdido, con un vacío, este vídeo te va a esclarecer y lo más probable es que sea un antes y un después en tu vida. Voy a empezar a leer este libro, ¿vale? Es de Adyashanti. Normalmente proyectamos nuestra verdad, nuestra belleza en alguna otra parte. Proyectamos nuestra propia belleza. Hacemos un trato inconsciente. Yo de alguna manera, como resultado de una decisión o de la ignorancia, decido ser un yo separado. Pero como en realidad no estoy separado de nadie, tengo que deshacerme de mi verdad. Pero como no puedo deshacerme de ella, porque no va a desaparecer del universo, tengo que dejarla en otra parte. Como voy a fingir ser este yo limitado, tengo que otorgarle mi divinidad a otra persona. Entonces le otorgamos a Jesús, a Buda o al maestro espiritual. Mientras yo me ocupo de ser yo, alguien más tendrá que sostener mi divinidad. Esta es nuestra proyección. En mi opinión, cuando sentimos amor en su esencia más auténtica, en realidad nos enamoramos de nuestro propio ser. Nos enamoramos de lo que el ego no puede asumir. Cuando dejamos de considerarnos un yo separado, recuperamos nuestra verdadera naturaleza. Nos apropiamos de nuestro ser y podemos mirar directamente al Buda, o a la figura sagrada, o a nuestro propio maestro, sabiendo de forma directa y absoluta: yo soy esto, todo es lo mismo. Cuando hayamos recuperado toda nuestra riqueza y hayamos visto que forma parte de nuestro propio ser, solo entonces podremos hacerlo. Antes de pasar a la siguiente página, quería reflexionar sobre este punto. Este vídeo, para empezar, es esa idea, ¿vale? Es una idea. Todo el mundo, todo lo que veis en este mundo terrenal con los 5 sentidos, nace de una idea. Todo es ideado por tu mente. Todo es ideado por los mecanismos racionales de tu mente, lo cual te hace vivir en una ilusión, lo cual te hace vivir en una dualidad. Te hacen crear un personaje que pensar que el ser humano es el único ser vivo que se crea un personaje apartado del mundo. Crean el yo, crean ese personaje. Y esto es bastante ambiguo y complejo de comprender. Bueno, difícil, pero es simple. Lo único que a simple vista parece complejo. Es muy sencillo. Imaginaros que veis un cuadro y empezáis a ver el cuadro desde una perspectiva desde fuera, pero luego os dais cuenta de que vosotros sois el cuadro y no estáis apartados de ese cuadro. Y cuando tú estás viendo el cuadro desde fuera, ves el cuadro, ese es el cuadro y este soy yo. Hay una dualidad. Es lo mismo que cuando estuvieras soñando. Estás en una ilusión, estás cegado, estás soñando. ¿Qué pasa cuando soñamos? Cuando tenemos un sueño lúcido nos damos cuenta de que está sucediendo una película, pero yo no soy esa película. Y luego, cuando tienes un sueño no lúcido, estás dentro de la película, pero te identificas con esa película. Es decir, eres tú y luego está el mundo, ¿no? Es la misma versión, ¿no? Visto de dos formas diferentes. Pero cuando tú ves el cuadro y aceptas que eres ese cuadro y que no estás separado de ese cuadro, entonces dentro del cuadro experimentas la unidad. Dentro del cuadro te das cuenta de que está el cuadro y luego está esa presencia que está en todo. Esa presencia, no me gusta decir presencia soñadora, pero es un poco para que lo entendáis, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros nos damos cuenta y tenemos un despertar de eso, debes desprenderte de toda sensación de agarrar y de querer retener el mundo. Y eso es difícil. Entonces tienes que eliminar el yo. Muchas personas tenéis una sensación de despertar, como esta que os estoy contando, ¿no? Ya sentís que sois partes del cuadro y que os disolvéis en el entorno, pero de la misma forma que muchas personas van al gimnasio. ¡Wow! Estoy pompeando. ¡Uy! Resultados. Esto viene genial. Pero lo dejáis, no lo hacéis de manera consistente. Entonces,
no creáis un ser que vive en la verdad. Creáis un ser que tiene momentitos de motivación en los que va al gym, pero claro, no tiene el resultado. No puede obtener el físico de sus sueños con motivación. Solamente si transforma en ser, en esa persona que tiene el físico de sus sueños. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Lo vuelvo a repetir. Tengo que deshacerme de mi verdad, pero como no puedo deshacerme de ella, pues tengo que dejarla en otra parte. Como voy a fingir ser ese yo limitado, tengo que otorgarle mi divinidad a otra persona. Entonces, le otorgamos esa divinidad a Jesús o a Buda. Empezamos a honrarle, ¿no? Porque tenemos un maestro que puedes... Joder, dame un segundo. Madre mía, guerreros, la que están liando con la batuta esa de las hojas. Como... Espérate, voy a ver si me muevo a la cocina. Puedo grabar tranquilamente. Mira, tengo aquí un colega Buda. A ver. Nada, se va a ver igual. La ventana está en el mismo lado, así que nada. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿tú cuándo te das cuenta de que eres ese eso, no? Yo ahora estoy pasando por un estado de cambio, ¿no? Porque, claro, me he dado cuenta que la idea de Jesús no es más que una idea. No es más que algo ideado por la mente, ¿no? Es una capa más. Una capa más. Y el cuerpo, ¿por qué Jesús tuvo tanto éxito, no? Porque llegar aquí y aceptarlo y mantenerlo, sobre todo, es algo difícil para el ser humano. Porque no puede vivir metido en esa capa, en esa dualidad, en ese personaje, y a la misma vez llevando su verdad de la divinidad que hay dentro de él. No pueden ir juntas, o es una o la otra. Entonces el ser humano lo que hace es decidir vivir en una dualidad, en una no verdad, y simplemente aferrarse y dar la divinidad y prestar la divinidad a Jesús, a Buda, o a su mentor espiritual, o a su Dios, o a su profeta. Y le da esa divinidad a alguien. Lo bonito de esos maestros es que te la devuelven cuando tú la quieras. No quieren poseer. Nutre innumerables cosas, pero no posee por ninguna de ellas. Entonces, el sabio, Jesús, te la devuelve cuando sea. Pero claro, ahora ese personaje siente un vacío, pero a la misma vez hay un vacío. Ese vacío es esa sensación de que no es desconexión con el mundo. Ojo, esto no es un bypass espiritual. Es una conexión total con el mundo, que es lo contrario. Es una conexión de saber la verdad. La verdad sin la idea. Sin otro juego más del ego. Sin otra capa más del ego. Conoces la verdad. Pero claro, tú sigues siendo humano. Tú sigues siendo un ser que tiene una mente irracional. Por lo tanto, sigue pasando por procesos en los que tiene significado en su vida y procesos en los que se siente vacío, porque tiene esa mente irracional. De la misma forma que un perro o un jaguar, cuando sale a cazar, pasa por momentos en los que tiene una respiración agitada y cuando termina de cazar, tiene una respiración tranquila. Porque seguimos siendo un ser vivo. Seguimos pasando y transitando por una experiencia terrenal. Pero no es un espíritu dual donde hay uno específico para cada ser, sino que hay una presencia que abarca todo. Y este vídeo no es real. Esta sabiduría no es real, porque la sabiduría real no se puede transformar en palabras. Solo se puede intuir, y la intuición es lo contrario a la razón. ¿Y qué pasa cuando, claro, tú sigues siendo un ser vivo, pero ya decides vivir en verdad, sin la dualidad, asumiendo tu divinidad, asumiendo todo ese amor que es tanto amor,
que es capaz de empezar a tomar decisiones que te acercan a no estar ligado al mundo, ni a la vida ni a la muerte. Claro que esto es una transformación, la cual yo acabo de empezar y documento esto, porque es parte del ciclo vital que mi cuerpo ha venido, igual que una planta crece en árbol. Mi ciclo vital es este. El camino de la verdad, y eso es en lo que Jesús fue tan bueno, mi maestro, y me está guiando y me guía y me guiará siempre que lo necesite, a este ser vivo, a este cuerpo que transita. Es buenísimo en explicar el camino de la verdad. Su propósito era darte plenitud y abundancia. Entonces, cuando sigues su voz, que realmente todo eso es una idea, porque esa divinidad eres tú y él es tú también. La misma cosa, el mismo eso. Entonces, te ayuda literalmente a poder cumplir tu ciclo vital, porque vivimos en un sistema que tiene a las mentes cohibidas. Hay como 3 etapas, ¿no? En la que estás en la Matrix, en la que ya escapas de la Matrix y empiezas a caminar en propósito, estás en la vía, los que están en la vía y los que no están en la vía, y luego los que están en la vía y deciden seguir siéndose yo dual, y los que están en la vía y deciden asumir su propia divinidad. Wow, entonces, cuando el ser humano sigue pasando por procesos de vacíos, voy a leer este párrafo, ¿vale? Porque lo he comprendido hace nada, hace unos 15 minutos he comprendido qué significaba esto, porque en la ducha lo he sentido, y cuando me he sentado aquí lo he sentido. En la ducha me he sentido vacío, y aquí ahora, este ciclo vital, pues me siento en propósito, porque estoy sirviendo con mi propósito. Entonces, ahora explicaré esto. El amor, mira, dice algo aquí, esto, vale. Aquí, mira, este mecanismo humano es una mera encarnación del amor, es la creatividad encarnada, ¿no? Nuestra verdadera naturaleza es la única que puede asimilarlo sin sentirte abrumada. Por eso muchas comunidades espirituales no solo aman al maestro, sino que lo veneran. La explicación de esto es que el ego no puede asumir tanto amor. Entonces, para asumir tu divinidad tienes que disolver ese ego. Y ahora voy a Es que quería encontrar esta frase, no la encontraba. El amor y el aprecio se vuelven enormes. Eso es lo que siento hacia mi maestro. Es algo así como: gracias por sostener mi proyección, gracias por sostener mi iluminación. Mientras yo estaba tan fingiendo no estar iluminado. Gracias por no apropiarte de ella, por no aferrarte a ella. Gracias por devolvérmela. Por eso sentimos un amor tan grande y una gratitud tan enorme. Gracias por mostrármelo. En Zen tenemos un dicho: cuando la realización es profunda, todo tu ser danza. Aunque tengas una experiencia de vacío, tal vez se trate del vacío del vacío. Nosotros utilizamos la expresión vacío frío. Cuando se trata del verdadero vacío, tu ser está danzando. Traspasa incluso tu cuerpo físico. Todo cobra vida de nuevo. Estás danzando, el vacío danza. Después profundizamos en este amor, en esa danza y en esa alegría. Entonces se asiente y sigue siendo amor, danza y alegría. Pero lo hace en algo que es muy tranquilo y penetrante. Ese espíritu que no muere. El amor y la calma son cada vez más profundos. El vacío del vacío. O cuando se trata del verdadero vacío, tu ser está danzando. Después profundidad, ¿vale? Entonces, desde ese vacío, ¿vale? Que el vacío es ese yo perenne. Sientes ese vacío. Desde el vacío sientes ese propósito. Y como ya no tienes un apego, pues no hay sentido al perseguir nada. Cada momento es único. Cada momento es simplemente un regalo. Desaparece totalmente el vacío y la angustia dentro de ti. Entras en una inmersión total, en una paz total.
donde no importa. Porque cuando tú sientes ese vacío, cuando tú sientes dolor, sufrimiento, es cuando más cerca estás de eso, ¿no? De ese sufrimiento. Y cuando, por ejemplo, empiezas a tener alegría, muchas bendiciones, manifestaciones de abundancia, ahora tu prueba es la de sentir eso, observar eso y darte cuenta de que tampoco eres eso. Claro, en el sufrimiento, en ambos picos será difícil, porque cuando tú sufres te empiezas a creer que eres ese personaje que sufre. Cuando tienes mucha alegría empiezas a crear ese personaje, ¡guau! Mira lo que he conseguido. Y tienes que desechar la una y la otra y volver siempre al centro. Pero hay un proceso en el que como que te pegas, pero luego ¡bum!, te expandes en ambos picos. Está siendo un vídeo un poco a lo mejor que no lo comprendéis del todo, porque yo esta experiencia la he empezado a experimentar estos últimos días. De hecho creo que ha sido ayer o hoy, esto que os intento transmitir. Entonces todavía no he codificado las palabras correctas para poderos llegar de la manera más simple y que lo entendáis de la manera más simple, porque ya tenéis que saber, ¿no?, que la sabiduría real no es la sabiduría hablada. Por lo tanto, intentar hablar de algo infinito en un vídeo finito, pues no es una tarea fácil, guerreros. Entonces voy a dejaros por aquí este vídeo. Os quería simplemente transmitir estas hojas, esta reflexión, y ahora mismo, claro, siento ese propósito, ¿no?, para que lo entendáis. Esto también es una idea, pero ahora desde esa presencia siento esa presencia en propósito. Antes en la ducha sentía esa presencia en un vacío, el vacío del vacío, el vacío en el propósito. Pero no me identifico. Imagínate que todo fuera una ilusión. No que haya una desconexión con el mundo, sino que hay una... O sea, tú tienes literalmente una ilusión en el que te piensas que es una dualidad, que es muy simple, guerreros. Muy simple. Vale, o sea, un árbol no se cree que es... No se cree que es un personaje, ¿vale? No. Un perro está en el entorno. No puedo explicarlo de mejor manera. Un perro está en el entorno, una paloma es en el entorno, y el ser humano es como que se cree separado del mundo. Y cuando os dais cuenta de esto, no hay ninguna idea, no hay ningún propósito grande que hagas en el mundo que sea mejor o peor. Solamente están las personas que están en su ciclo vital y las que no. Y las que no están en su ciclo vital tienen una muerte espiritual total, porque ni siquiera están dejando su divinidad a Jesús, por ejemplo. Están destruyendo, hermano. Están destruyendo su divinidad creadora. Y eso es un palo muy fuerte. Y luego las personas que están cumpliendo su ciclo vital quieren vivir en esa dualidad, ¿no? Que sí están guiados por Jesús, pero no quieren dar el paso de empezar a transitar para coger esa divinidad y traerla otra vez poco a poco a ti. Tu ser está danzando, ¿no? Cuando tienes una profunda realización, tu ser simplemente danza, simplemente actúa de forma intuitiva. Y claro, no siempre estás en este estado,
porque entonces no podrías ser perenne y constante. Tú tienes que ser capaz de tener presencia de cuando estás danzando, de cuando estás danzando arrítmicamente, de cuando ni siquiera danzas, de cuando eres arrítmico y tú lo observas y ves que es parte del proceso, del propósito de esta experiencia humana. Te voy a dejar en el link de la biografía un curso gratuito para que encuentres tu propósito, un manual de alineamiento y también un pequeño libro. Sígueme en Instagram, suscríbete aquí si quieres y coméntame si quieres que lea algún libro para reflexionar sobre sus páginas, si a ti te apetece. Y nos vemos en la próxima, guerreros. Chao, chao.